Buenas tardes, mi nombre es Roberto Francisco García Duque del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja. El presente trabajo es académico e informativo de la carrera de Derecho. Corresponde al proyecto de vinculación denominado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Para esto vamos a abordar lo que es el análisis normativo. La normativa legal ecuatoriana nos dice que en el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el Estado garantizará a los derechos de las y los jóvenes y promoverá a su efectivo ejercicio a través de la política y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos. La globalización económica, así como la ideológica y simbólica, la transición de la sociedad de información a la sociedad del conocimiento, la integración del mundo a través de la extensión universal de los medios de comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo provocados por los flujos migratorios, son claros síntomas de que algo sustancial está cambiando. Las tecnologías de información y la comunicación son el agente de transformación social más decisivo de este nuevo siglo. Existe una identificación puramente cronográfica entre los TIC y la juventud, que si bien tiene una base real, no deja por ello de ser peligrosa. Esto es, esto se da por supuesto que como quiera que los jóvenes están en plena etapa de aprendizaje, cuando una amplia gama de dimensiones de las TIC están impactando críticamente en las distintas dimensiones, van a tener el contacto necesario con las mismas como para sacarles el partido que demandan los tiempos. Las referencias legales de la Ley Orgánica de Datos Personales en el artículo 23, las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad de conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionadas con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de formación. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 16, nos dice que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de interacción social, por cualquier medio o forma de su propia lengua y sus propios símbolos. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencia del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias y bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formaciones de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. El artículo 17 de la Constitución de la República de Ecuador: el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad de la comunicación y al efecto. Garantizará la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones de la frecuencia del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación inalámbrica
y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. También facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación público, privado y comunitario, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o no o lo tengan de forma limitada. No permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. En su artículo 18 de la Constitución de la República, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejan fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. El artículo 59 del Código de Niñez y Adolescencia, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o por cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que imponga la ley, el orden público, la salud o la moral pública, para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. Las referencias doctrinarias del autor Leire Hernández Díaz, el término cibercrimen se ha señalado que describe el conjunto de conductas relativas al acceso, apropiación, intercambio y puesta a disposición de información en redes telemáticas, las cuales constituyen un entorno comisivo perpetradas sin el consentimiento o autorización exigible o utilizando información de contenido ilícito, pudiendo afectar a bienes jurídicos diversos de naturaleza individual o supraindividual. Estaríamos ante una nueva generación de delitos que en lugar de tener una vinculación con los sistemas informáticos, o mejor, además de tenerla, se caracterizan por la vinculación que tienen con el uso de redes de transmisión de datos, siendo su relación con los sistemas informáticos secundaria respecto a la que tienen con las redes de transmisión de datos. Esta vinculación con las redes de transmisión de datos lo que los otorgaría su carácter específico. Juan José de Is Matías nos dice que dentro del campo de la actividad ilícita o de carácter criminológico que se pueden encuadrar dentro de las estafas, no campan por su facilidad para integrarse dentro de ellas. Las diferentes concepciones doctrinales apoyan mayoritariamente una postura tradicionalista, están apartándose en la realidad social y dejándola huérfana de soluciones, produciéndose por tanto una quiebra en términos de seguridad jurídica, mientras que el precio a pagar para superar esta situación sería cierto, es poner en grave aprieto a los principios de la seguridad jurídica y de la legalidad penal. El autor Laura Meyer Lux, en la referencia doctrinaria, nos dice que desde el punto de vista amplio, en cambio, el fraude informático es extendido en diversas maneras. Por una parte, es usual que el concepto de fraude informático se incluyan conductas que no necesariamente son la causa directa del perjuicio patrimonial de la víctima, sino que corresponden a mecanismos orientados a, por ejemplo, conseguir datos indispensables para generarlo. Por otra parte, cuando se deja de un segundo plano el medio comisivo, como la manipulación o la alteración de datos, y se centra en la mirada de la provocación de un daño a intereses patrimoniales ajeno a través de sistemas informáticos, es posible que el fraude informático se confunda con otros delitos de la parte especial que afectan al mismo bien jurídico y pueden llevarse a cabo como la gran mayoría de los comportamientos delictivos mediante tales sistemas. El autor Pamela Garzón Tapia, la aplicación de la información se ha extendido hasta alcanzar niveles no imaginados. La experiencia a escala internacional y nacional demuestra que este fenómeno conduce a una serie de cambios que generan un nuevo tipo de sociedad y de conductas. La delincuencia informática se considera un fenómeno transnacional
que obliga a la revisión de los elementos técnicos doctrinales más ortodoxos del fenómeno delictivo en su aceptación más general. En nuestro país, la falta de leyes que controlen estos tipos de ilícitos causan pérdidas inmensas a empresas creadoras de sistemas de operaciones, es decir, software, a los artistas que trabajan en el mundo de la música y a las entidades bancarias, entre otros agentes y sujetos. En los últimos años, el fraude ha aumentado aceleradamente y suele presentarse de muchas formas aún no previstas legalmente, ya que utilizan en provecho propio los servicios de empresas para la cual se elabora, hasta las bandas internacionales conocidas como el delincuente tecnológico y quienes hacen de las estafas su profesión. Marco González Suárez nos dice que un elemento clave y diferenciador en el fraude informático es el que la transmisión patrimonial no se lleva a cabo la víctima siendo engañada, sino que es el propio sujeto activo quien a través de los artificios tecnológicos y medios informáticos consigue llevar a cabo tal acción, sin que pueda llegar a existir una fase previa de engaño como si sucede en la estafa convencional. En estos supuestos que no cumplen los requisitos de la estafa común, el engaño y el error no está presente, o si lo están es de un modo indirecto. No hay una persona que sufra el engaño ni artimañas encaminadas a hacer caer en el error. La acción del defraudador se origina frente a un ordenador u otra máquina, como puede ser un cajero automático o terminal bancaria. Como conclusiones, podemos decir que es importante reconocer el hecho de los derechos digitales que todas las personas tienen. En nuestra Constitución existen ciertos artículos en donde se remarcan el derecho del acceso a la información a través de cualquier medio tecnológico. El respaldo legal que estos poseen, estos derechos darán garantía a su cumplimiento. No obstante, es preocupante el hecho de que se utilicen los avances tecnológicos para fines siniestros, siendo esto una herramienta fundamental que ha permitido reducir y facilitar el trabajo de un sinnúmero de tareas cotidianas que en otros tiempos llevaban mucho más tiempo realizarlas. También es necesario que se haga énfasis en la penalización del tipo de delito informático. No existe en nuestra Constitución una ley que castigue directamente la estafa o fraude informático, sea de cualquier tipo, por lo que se ha visto como un incremento exponencial. También es importante que la población en general se informe acerca de este tema, ya que con la aprehensión de estos conocimientos no serán víctimas o al menos no caerán fácilmente en las manos de los delincuentes informáticos. Existen autores que hablan acerca de fraude informático en donde enfatizan en saber y diferenciar entre delitos y delitos cibernéticos. Existen varias formas de realizar estafa o robo de modo informático. Por esta razón es importante saber identificar cuándo estamos siendo víctimas. También señalan una serie de recomendaciones para no ser víctimas de robo, como es la importancia de no facilitar datos personales como números de tarjetas, contraseñas o claves personales, debido a que no se puede considerar como un delito si la misma persona brinda estos datos. Personas dedicadas a este tipo de ciberdelito tienen conocimiento y modos para obtener este tipo de datos, por lo que utilizan cualquier truco o artimañas para realizar su cometido. Aquí dejamos la bibliografía. Muchas gracias y por su atención. Buenas tardes.